hablar con la autora y platicar y demás, quiero hacer una pequeña presentación y creo que a Ricardo, a Judith, a Alejandra, Mike les va a traer un poco de recuerdos de sus épocas de clases, porque ahorita estoy adoptando mi papel de profesor. O sea, literalmente voy a hablar como profesor, pero también como lector, como decía Judith. Una de las cosas que uno necesita para poder hablar de un libro, para poder escribir a veces, es leer. Y tenemos que leer a profundidad. Esto ya lo hemos hecho en las diferentes ocasiones. En el primer periodo leímos a Julio Cortázar, se acordarán por ahí, y en el segundo periodo estamos leyendo a Alejandra Junco y a Nicolás Cabral. Entonces ya tienen ustedes un bagaje en general sobre qué implica la lectura. La lectura es difícil, pero la lectura también puede ser entretenida, y eso es algo que encontramos tanto con Cortázar como con Alejandra Junco. Encontramos esta posibilidad de revelar esas cosas que no nos gustan muchas veces de nosotros y de las que voy a hablar a continuación, pero también de entretenernos. Inclusive veía yo la clase pasada que hablábamos del libro de Alejandra, algunas caras de risa, se reían con alguno de los cuentos, que ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces, bueno, esa oveja pues creo que es obvia, ¿no? Como les comentaba en algún momento, el título de La última oveja del Ángel Exterminador tiene una intertextualidad con una película de Luis Buñuel que se llama El Ángel Exterminador. La oveja o las ovejas o los borregos salen al final. Y bueno, aquí estamos en un lugar en el que nuestra mascota son los borregos. En esa película los borregos aparecen por ahí, aparece un montón de borreguitos hacia el final y nos marca ciertas cosas extrañas que tiene todo el filme. Cuando se estrena la película, Luis Buñuel dice lo siguiente: si el film que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo como la vida y como la vida sujeto a múltiples interpretaciones. El autor, o sea, el mismo, Luis Buñuel, declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizá la explicación del Ángel Exterminador sea que racionalmente no hay ninguna. Buscamos y buscamos y buscamos explicaciones a la vida. Buscamos y buscamos 3 pies al gato o 3 pies a la oveja sabiendo que tiene 4. Y al final de cuentas ni siquiera tienen pies, sino que tienen patas. Entonces nos complicamos a veces de más cuando las cosas son muy sencillas. Y este libro, el de Alejandra Junco, nos presenta cosas sencillas, pero que son realmente complejas cuando ya las analizas. No sé si vieron al inicio, pero decía, imágenes, las que voy a utilizar en esta presentación son todas de Cindy Sherman. Cindy Sherman es una fotógrafa norteamericana, es artista contemporánea, y de los años 60, 70 básicamente, hace una serie de fotografías en las que ella es la modelo, ella se traviste, ella recupera ciertos elementos icónicos de Hollywood, por ejemplo, o de la televisión, y hace este tipo de cosas. Esta es Cindy Sherman, en una de sus muchísimas caras travestidas. La estoy usando como ilustración, pero quiero que también la vayan relacionando con lo que se va mencionando y cómo con el libro también tiene una relación. Sobre todo la relación que tiene es visual, y creo que les va a hacer mucho sentido con lo que voy a ir diciendo. Ahorita suena como que todo está muy por ahí suelto, pero ahorita lo voy a retomar. También voy a retomar una serie de posturas de autores, de filósofos, de sociólogos contemporáneos. No nos vamos a meter en ese rollo, no tienen que escribir nada, no tienen ni siquiera que aprenderse los nombres, simple y sencillamente es para dar un marco teórico. Como académico no puedo dejar de relacionar teoría con la literatura, no puedo hacerlo, y creo que es una forma también de leerlo. Entonces uno de los autores que nos gusta mucho a Judith y a mí en particular es Byung-Chul Han, quien habla de la sociedad del cansancio. En breve, lo que nos está diciendo en esta cita, que es muy grande, dice que en esta sociedad el sujeto de rendimiento, o sea, nosotros, estamos libres de un dominio externo que nos explote. Nadie nos explota, literalmente, nadie nos manda a la escuela por medio de latigazos y tal, sino que estamos aquí porque asumimos que así tiene que ser. Esta explotación que nosotros mismos la aceptamos, Byung-Chul Han le llama la libertad obligada o la libre obligación de maximizar el rendimiento. Todos aquí creo que hemos escuchado la frase de ir por más, dar todo, ponte las pilas, etcétera, etcétera. Somos una sociedad que nos sentimos con la obligación de maximizarnos, con la obligación de rendir, de super rendir. Pero ¿qué le pasa al cuerpo cuando super rinde? Cuando duermen 2 horas y se tienen que levantar para venir al colegio y luego tienen que estar aquí 14 horas y demás. ¿Qué les pasa a sus cuerpos? ¿Cómo se sienten ustedes?
Cansado, ya no rinde igual. Ya no rinde igual. Y sin embargo, al final del día decimos, qué feliz me siento, pues porque hice todo lo que tenía que haber hecho. Hice todo lo que me dijeron en el TEC que hiciera. Fui al gimnasio 4 horas, no importa que no he dormido 3 días, pero me estoy súper maximizando y me estoy súper cansando. Y lo que dice Byung-Chul Han al final es interesante. El explotador, nosotros, es al mismo tiempo el explotado, nosotros. Pero decimos, soy libre, yo soy libre de ir 8 horas al gimnasio, sí, pero ¿por qué estás yendo 8 horas? En los cuentos de Alejandra Junco encontramos cómo sus personajes se super maximizan hasta cierto punto, al punto tal en el que su propia identidad se fragmenta. Hay una necesidad de estirar la apariencia, o estirar la materialidad, y al final se fragmenta, se vuelven esquirlas. Más Cindy Sherman. Un gran tema en los cuentos, en los relatos, es el cuerpo. Y una cita que nos refleja perfectamente bien qué implica el cuerpo, y un cuento también que lo refleja, es 50 tonos de güera. Dice en alguna parte el cuento: ahora de pie en la carretera trata de recordar lo que ha hecho, cada nimia decisión, cada salto descomunal. Lo repasa todo, revive todo, mientras que en la cajuela se calientan cajas de tinte que debe cambiar. Pues desde que las latinas han tomado Hollywood, la melena negra está in. Ya no sirve ser güera. Se super maximizó en estas 50 tonos de güera, que ahí nos contarás un poco sobre este cuento. Y llega un punto tal en el que es absurdo haberse vuelto esta rubia 50 veces o 50 con 50 tonalidades de rubia, de güera, cuando lo que está in es la melena negra. A mí me recuerda mucho este relato a una fábula de Monterroso que se llama La rana que quería ser una rana auténtica, que acaba muriendo esta rana, sacrificándose, porque toda su vida quiso agradar a los demás, y acaba sacrificándose, se pone para que se la coman. Ustedes saben, se comen a las ranas, y cuando le están comiendo, la rana ya está muerta, pero todavía alcanza a escuchar, es literatura fantástica, y la rana escucha que el que se le está comiendo dice: qué rica rana, sabía a pollo. Nunca la toman como una rana a la pobre. Y me recordó mucho, creo que es parte de la lectura, el hacer estos cruces. Entonces el cuerpo es hasta cierto punto un objeto de consumo en estos relatos. El cuerpo es la medida de las cosas, el cuerpo es la carta de aceptación social, no solo en los relatos, sino también en nuestra vida diaria. ¿Cuántos aquí van al gimnasio? Levanten su mano. ¿Quiénes van al gimnasio? Si yo hubiera hecho esta pregunta hace unos 10 años, es muy probable que 3 personas habrían levantado la mano. Y ahora la mayoría de nosotros. ¿Por qué estamos yendo tanto a estos centros, no de culto? Sí hay un culto, por supuesto, al narcisismo, pero más bien estos centros de tortura que nosotros mismos aceptamos y que nosotros mismos pagamos. Vean las membresías del Sports City o del Sports World. Carísimo. Pero bueno, nosotros pagamos por el cuerpo. Es un tema fundamental en estos relatos. Nos habla también en otro de los cuentos de un personaje que a lo mejor yo me lo imaginé como esta representación de Cindy Sherman, a Migdalia, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Migdalia, ¿la recuerdan? ¿Quién nos cuenta brevemente de qué trata Migdalia? Luis. Es aquella a la que no le gusta su rostro, y quiere cambiarlo, que nunca está feliz con su apariencia y tiene que verla como por partes para que le guste una parte de su cara. Exactamente, una fragmentación. Y en esta fragmentación, al final, también resulta como 50 tonos de buena. Estoy metido con el 50 Shades of Grey. No porque lo haya leído, de verdad no lo he leído, pero hay cosas mejores. Si quieren leer algo porno bueno, lean a Anaïs Nin. Anaïs Nin, escritora francesa, cosas muy peculiares. Henry Miller, lean, pero no 50 Shades of Grey. Pero bueno, regresando con Migdalia, exactamente, Migdalia, también hay una ironía hacia el final de Migdalia. Con Migdalia, cuando este guardia que sí tiene una inclinación hacia su rostro, y ella no lo tiene, ella de hecho lo odia, ahorita leo esta cita, y al final viene algo fantástico, viene algo extraño, hay una extrañeza en este relato, el rostro cambia, y el rostro que ahora tiene Migdalia pues no le interesa al guardia, y el guardia sigue enamorado hasta cierto punto o encantado con esa máscara que solía ser el rostro de Migdalia.
A Migdalia Guerra no le gustaba su cara, no miraba su rostro completo de una vez, ni una sola sonrisa para ver brillar los dientes. No, se ayudaba de un diminuto espejo un poco más grande que el que usan los dentistas y lo pasaba en movimientos zigzagueantes cerca del pelo, una ceja y su correspondiente ojo, la otra el otro. Se detenía unos segundos en los labios y miraba su reflejo decir, y encima te bautizaron, mi hijo. Muchas veces nos hemos reflejado en ese espejo y no nos gusta lo que vemos, y quizás por eso pasamos 4 horas en el gimnasio y quizás por eso nos desvelamos pensando que tenemos que super rendir. Un filósofo contemporáneo, Pascal Bruckner, otro de estos franceses, nos habla de algo, lo voy a resumir, de algo que nos pega a todos y que tiene que ver también con esta super maximización. En breve, lo que él nos está diciendo es que hoy en día moral y felicidad se han vuelto casi un sinónimo. Al parecer, lo que está incorrecto es ser infelices. Te tienes que sentir mal si estás infeliz, si eres infeliz. No sé si les ha pasado, pero cuando vas, no sé, caminando por Borregos o por alguna parte del TEC y saludas a alguien, y ese alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, muchas gracias, pero por dentro estás destrozado. ¿Por qué no le decimos, estoy destrozado, quiero llorar, quiero derrumbarme? ¿Por qué no decimos eso cuando estamos realmente fregados? ¿Por qué no lo decimos? A lo mejor, o sea, cómo estás bien y tú bien también es ya una profesión, una norma social. O sea, ya no pasa nada. Es una norma social y al parecer lo anormal es que estés mal. Por eso fingimos. Nos ponemos la máscara de decir, estoy súper bien, me está llevando la fregada. No importa, estoy súper bien. Porque aparte, pues hemos leído, o se han leído, o por ahí se dice, pues que hay que levantarse siempre, ¿no? Hay que ser fuerte, hay que ser resiliente, que es una palabra muy como de moda. Hay que ser, si te tropiezas, vuélvete a levantar y patea la piedra. Miéntale la madre a la piedra, porque vas a seguir adelante, eres un guerrero. No somos guerreros, ¿contra quién estamos luchando? Estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Y muchos de los personajes en el libro de Alejandra Junco, en sus relatos, luchan contra una naturaleza y muchos de ellos están ciegos. Piensen tan solo en la mujer del último cuento, de la última oveja del ángel exterminador. Esta mujer está ciega y no puede salir del centro comercial porque no se da cuenta que el mundo está más allá de las cremas, de la polvera, del vestido y tal. Hay una ceguera por ahí. Pero es una ceguera que a veces nosotros mismos propiciamos y que nos gusta. Recuerden que todas estas imágenes son Cindy Sherman. Toda ella es Cindy Sherman todo el tiempo. Otro de los grandes temas en los relatos, y con esto ya me voy a ir callando porque ya hablo demasiado, es soledad y narcisismo. Sociedades solas, personajes solos, personajes que pertenecen a cierta colectividad, pero que están solos en el interior. Y traigo justamente a Irene, la protagonista del último relato. Irene ha estado varias veces a punto de pedirle consejo sexual a su cocinero, pero un pudor de código postal siempre la detiene. Tampoco se anima a preguntarle a las amigas porque, siendo la única que aún se mantiene en la primera vuelta marital, no puede confesar ni una pena. No se atreve a decepcionar a quienes la ven, se dice ella, como un ejemplo a seguir, como el único faro en medio de la niebla. Y aparte de todo, recuerdan el tono del relato, es irónico. Esta mujer, casi como si fuera un gurú del buen gusto y gurú de las relaciones maritales, no quiere dar a los demás material para que hablen mal de ella. ¿Cuántos aquí no pensamos, y me incluyo, en nosotros cuando nos arreglamos, cuando salimos, cuando publicamos algo en Twitter, cuando publicamos algo en Facebook, cuando vamos al gimnasio o cuando simple y sencillamente estamos escribiendo alguna tontería? Sociedades narcisistas que, a pesar de ser individualistas, a fuerza queremos al otro. No somos individualistas tipo monje tibetano que se va lejos y no quiere hablar con nadie. No somos ese tipo de individuos. Somos individualistas narcisistas que queremos que el otro me reconozca, pero yo no lo voy a reconocer. Yo valgo, tú no vales. Entonces, otro de los grandes temas que vemos en estos relatos es la relación con el otro. ¿Cómo son las relaciones con el otro? ¿Quién me puede dar adjetivos? ¿Cómo son esas relaciones, por ejemplo, entre familiares, entre amistades, que aparecen en estos relatos? Alguien que no sea Luis. Maite. ¿Perdón? De interés. Interés. Hay relaciones de conveniencia.
superficiales, ¿no? Porque tratan de apantallar algo que realmente no son, o sea, son, pues sí, se ponen una máscara, están cubriendo su verdadera identidad. Claro, y que nos pueda pensar también qué pasaría si no nos ponemos máscara. ¿Realmente podemos ser auténticos todo el tiempo? Yo creo que si yo fuera auténtico todo el tiempo, Judith ya me habría corrido. Seamos francos. Exacto. O quizás ustedes ya me habrían acusado con Dios Padre, Rector, Vicerrector, Presidente y Virrey del Campus Estado de México y tal. ¿Por qué? Porque la autenticidad sí es algo que uno lleva, pero a veces tiene que filtrarla. A veces como los filtros de Snapchat tan solo. En Chico Zapote hay un muy buen ejemplo de esta relación con los otros. Chico Zapote, que además tiene una intertextualidad por ahí con cuentos y demás, que después hablaremos de ello. Asumió de manera inconsciente que si los otros no te aprueban, te ningunean. Y decidió también inconscientemente que antes de humillarse buscando aprobación, sería una ninguneadora. ¿Han escuchado esto en la cultura mexicana? ¿Cómo se le llama esto en la cultura mexicana? Hay hasta frases que dicen. ¿Cuál? Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Esa es buena, no la había pensado, pero esa es buena. Antes muerta que sencilla, me gusta. ¿Qué otra? El que no tranza no avanza, es una parte de decir, antes de que a mí me trancen, yo te transo. Finalmente, es la ley de la selva. Y no es propia de nosotros, es algo humano, por supuesto. Las relaciones familiares, siguiendo con ellas. Por ahí se dice, there's no place like home, pero la pregunta es, ¿realmente? Y sobre todo en estos relatos vemos relaciones de familia fracturadas. Tan solo piensen en esta madre que ve a su hija, que es una hija muy linda, y que la trata como una cosa, la cosifica y la anula, y al final de cuentas es como tú eres un objeto. O bien esta mujer que le roba el vestido rojo a su propia hija, perdón, a su propia hija, y le dice, pareces una esfera de Navidad, y entonces yo me pongo el vestido rojo. Bueno, las relaciones familiares. De Espuma, un fragmento. Su madre había dispuesto un servicio de té y café en el jardín, pero como la tarde era muy cálida, le ofreció cerveza. Greta, atiéndelo, sirve. Greta derramó la cerveza. ¡Qué torpe eres!, le espetó su madre delante del visitante. Esas palabras la desnudaron en su orfandad. Es interesante, tiene madre, pero hay una orfandad aquí, al final de cuentas. Otra vez, una vez más, la única represalia, su única venganza es derramar la cerveza cada vez que le sirve. Iba a hacerles una pregunta, pero es muy personal, no la voy a hacer. Mejor no la hago. Y aquí está justamente el ejemplo de Lobo en Casa. ¿Recuerdan este relato? El lobo en casa, a la cena de Navidad llegó con su peso más que recuperado, con alguno de sus viejos atuendos que habíamos destinado al basurero, negro, holgado, y que lejos de halagar su cuerpo lo disimulaba. ¿Qué pasó? Esperaba verte de rojo. Cuando se lo modelé a mamá, me dijo que cómo se me ocurrió, que parecía una esfera de Navidad. Y la mamá se acaba poniendo el vestido que era para la hija. Hay un lobo en casa. Los lobos aparecen por ahí. ¿En qué otro relato aparecen los lobos? ¿Se acuerdan? Para comerte mejor. Para comerte mejor, con una intertextualidad a Caperucita Roja, por supuesto. Y ni se diga en Contar Arena. Contar Arena es muy triste y con una sorpresa sin final respecto a este personaje no humano que resulta ser el centro de atención del padre. El hijo se levanta para irse, rabioso de celos inadvertidos y por ello más humillantes, sintiéndose ninguno por la mirada extraviada del padre, tragando el desdén de cada semana, de cada mes y año de su vida, como un reloj de arena que va cayendo. Las relaciones familiares no suenan tan lindas, por supuesto, y bueno, ese es uno de los grandes temas. Las relaciones con los otros, las relaciones de poder que son normalmente destructivas o fragmentarias, pero otro de los grandes temas que aparecen en este relato es lo cotidiano, los objetos. Esta seducción que sentimos por los objetos. Si contáramos la cantidad de objetos que hay en esta aula, es 25 veces mayor quizás que la cantidad de humanos que hay en esta aula, tomando en cuenta circuitos, cables, cositas que son prácticamente invisibles. Es un mundo de objetos. Y eso aparece también aquí. Pero son objetos que están presentados o que están magnificados por la publicidad, por los medios de comunicación, por la moda y algo más, la obsolescencia. ¿Qué significa obsolescencia?
¿Qué es lo obsoleto o la obsolescencia? Algo que ya no sirve. ¿Cuánto dura un iPhone nuevo en el sentido del modelo? ¿Hasta cuánto tiempo dura en el mercado como la novedad? ¿Un año, 2 años? 2 años es mucho, ¿no? En un año ya lo cambian. Un año, y quizás dentro de unos meses van a ser 3 meses, 4 meses, 5 meses la obsolescencia. ¿Y realmente deja de funcionar? No. Pero ¿qué pasa cuando esa obsolescencia, siguiendo a Gini Povetsky, se convierte en una obsolescencia humana? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los obsoletos? Pues entonces hay que hacer lo que nos cuentan los personajes de estos relatos, consumir. En uno de los relatos, And 2, 3, 14, ¿cómo celebra el que las chicas famosas del Hola y las más rascuaches, a decir de su mamá de TV y novelas, hayan puesto de moda múltiples cambios de vestido para sus enlaces? Ella está decidida a reimponer una vieja costumbre, la del vestido de farewell, y no por ser famosa, claro, sino por su afición a reexhibir. Apuesta también a ese centrado sentimiento humano sin el cual el marketing y el mundo fashion no existirían, la envidia de amigas y enemigas. Es un libro, son cuentos, son relatos que abordan los pecados capitales. La verdad es que eso me vino a la mente ahorita. Acabo de pensar en eso en este instante. ¿Por qué habla? Porque yo encuentro que hay lujuria, encuentro que hay pereza, encuentro que hay gula, encuentro que hay avaricia, encuentro que hay, no me sé los otros pecados capitales, pero por ejemplo está la envidia, y me imagino ira, está la ira, sí estarán ahí, ahorita nos contestas, por supuesto. Comprar y comprar y comprar y comprar. Y también nosotros nos vamos comprando por ahí. Y de los hermosos productos que aparecen en 2 relatos, hice por ahí una especie de mezcla entre catálogo y casa de retiro para damitas. Encontramos una serie de productos que suenan absurdos, pero que sería maravilloso tenerlos. La verdad es que el segundo sí lo compraría. Pero bueno, ¿qué productos encontramos en la invención de Alejandra Junco? Pues encontramos productos como la bolsa con manotazo y las chequeras flamables para que no gastes, para que te avisen en el momento en que ya te estás pasando. El collar por garganta cerrada, no pasan carbohidratos, es maravilloso. La verdad es que muchas personas lo compraríamos, ojalá que alguien lo invente. El Kiss Kiss Extreme Incognito. ¿Recuerdan ese producto? ¿Qué era el Kiss Kiss? Sí. Que hacía que sintieras que regresabas al... Exactamente, y había distintas versiones. Como a famosos, o si te daba miedo salir del closet, también podías... Que ese es justo el Extreme Incognito, exacto. Y que eran los panties genuflexores. ¿Recuerdan? Genuflexión, ¿qué significa? Creo que eso no lo platicamos la clase pasada. ¿Qué es una genuflexión? Por ejemplo, en la iglesia, cuando alguien hace esto, es una genuflexión. Es una especie de seña de respeto, es un gesto de respeto. Y los panties genuflexores obligaban al que se los ponía a hacer una genuflexión frente a la persona que lo regalaba. ¿Para quién? Pues para alguien narcisista, que necesita un poquito de la admiración. Mi madre decía, alábate burro, que no hay quien te alabe. Y finalmente creo que a eso alude. En el otro relato, Casa de Retiro para Damitas, también hay servicios que son maravillosos. Casa de Retiro para Damitas habla de un asilo. Este asilo muy trendy, este asilo muy vanguardista, ofrece ciertas cosas como el servicio pretendiente secreto. Que tu abuelita no sienta que ya no levanta pasiones. Tiene un servicio pretendiente secreto. Simulado, por supuesto. Servicio de nieto por un día, que los nietos ya no quieren ir a ver a la abuelita, pues tienes nietos prestados que te pueden hacer el servicio. O la actividad, abuelita, enséñame tu ropero, que es muy, muy bonita la actividad. El paquete, la salida prudente, por si a la señora se le ocurre irse en un momento en el que tú no puedes atender su muerte, pues te la guarda por ahí un ratito. Si te pasas del tiempo establecido, se va para la calle. O el equipo fuerza de persuasión. ¿Recuerdan qué era el equipo fuerza de persuasión? Era un Sí. grupo de militares, yo creo que las ayudaban a convencer. Exacto, las ayudaban a convencer militares retirados de que tú, señora, ya estás lista para el asilo, no quieres ir, pues te mandamos un equipo fuerza de persuasión. Por supuesto que persuade. Personajes que hacen simulacros. Y aquí sí me quiero detener con esta, no me voy a detener mucho, pero con esta definición que me gusta mucho de Jean Baudrillard. Habla de los simulacros en los que vivimos prácticamente todos nosotros. ¿Alguien ha visto un reality show? ¿Conocen los reality shows? ¿Cuál? ¿Cuál? Enamorándonos. Enamorándonos.
El reality show es un simulacro. ¿Alguien ha ido a Disneylandia? Sí. Creo que sí. Disneylandia es un simulacro. Las Vegas es un simulacro. Es decir, un simulacro es esto. Dice Baudrillard, disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo primero remite a una presencia, lo segundo a una ausencia. Muchos quizás hasta hemos fingido ser esta persona súper interesante, tener súper conversación, nos aprendemos 3 cositas de Wikipedia y vamos a nuestra primera cita. Decimos las 3 únicas cosas que sabemos de Wikipedia, pedimos prestada la camisa y tal, y quiero simular que soy una persona interesante. Ese es un simulacro. ¿Por qué? Porque finjo tener lo que no tengo. No tengo nada de interesante, me aprendí 3 cosas que a lo mejor hasta mi mejor amiga me escribió lo que yo tenía que decir. No soy yo. Simulacros. ¿Les suena familiar esto en nuestra sociedad? Simulacros. Las noticias, la política. Y bueno, por supuesto, en los relatos hay simulacros. De la última oveja del ángel exterminador, dice: qué preciosos están mis platos. Imagínense esta señora, le van a encantar a mi madre y no le voy a decir dónde los compré. No, mejor sí le digo, así no me acusa de egoísta. Total, no los va a encontrar. La gurú de la decoración y el buen gusto se va a morir de envidia. No, mejor le invento que son una antigüedad y que me costaron un ojo de la cara. No me vaya a salir con su sangronada habitual de que seguro compro cosas chinas del triunfo de la Ciudad de México. Como su amiga Úrsula, que siempre está de quiero y no puedo. Un simulacro absoluto. Y es un simulacro que está en la mente de esta mujer, por supuesto. Ella simula en este sentido porque finge tener algo que no tiene. Para concluir, los relatos hablan de ironía. Hay una ironía en el tono, hay una ironía en el destino. Ahí aparece la palabra sino. El sino es el destino con el que uno nace. Hay una ironía trágica hasta cierto punto con varios personajes. Irma termina con una camisa de fuerza en el manicomio por un vestido, y aparte de todo ni siquiera era la boda. Es irónico. Había hecho todo para que fuera la boda y no sucedió. Los personajes, al final de cuentas, igualitos de la película de Luis Buñuel, no pueden salir de este ciclo. Y si llegan a salir como en la película de Luis Buñuel, entran a otra prisión de la cual parece que tampoco pueden salir. ¿Nos podemos ver reflejados en ellos? Sí. ¿Nos podemos sentir aludidos en estos relatos? Por supuesto que sí, pero creo que la pregunta que queda en el aire es ¿qué necesitamos hacer para no llenar nuestros vacíos con más vacíos? ¿Qué necesitamos encontrar? ¿Qué necesitamos buscar? O a lo mejor ni siquiera buscar nada y simple y sencillamente dejar fluir. Como conclusión, me gusta esta cita de Mefistófeles hablando a Dios, que es algo muy raro, no es una blasfemia, pero esto es de una obra de teatro, de Fausto, de Goethe, de 1806. Y cuando Mefistófeles, el diablo, se dirige a Dios, le dice algo que nos va a hacer sentido. Ya que de nuevo te llegas acá, Señor, y preguntas cómo andan las cosas entre nosotros, y ya que en otro tiempo solías verme con agrado, aquí me ves también entre la servidumbre. Perdona, yo no sé expresarme con palabras elevadas. Mi palabrería te movería ciertamente a risas si no hubieras perdido la costumbre de reírte. Del sol y de los mundos nada sé yo decir, y solo veo cómo se fatigan los mortales. El raquítico Dios de la tierra sigue siendo de igual calaña y tan extravagante como en el primer día. Un poco mejor viviera si no le hubieses dado ese fuego al que le da el nombre de razón, y que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia. Creo que los personajes que vemos en estos relatos cumplen perfectamente bien con lo que dice Mefistófeles de nosotros. Hasta aquí yo me callo, por fin, y vamos a dar paso a nuestra plática. Por favor. Porque si la prendo, se va a...
persona a la que no presenté y me declaro grosero en ese sentido, y es Ricardo Sánchez Riancho. Él es el director de la editorial de Textofilia, de Libros del Marqués y de muchas otras cosas más, además de tener una firma por ahí de arte contemporáneo y tal. Entonces, gracias a él tenemos los libros, gracias a él tuvimos la negociación, y gracias a él estamos leyendo a Alejandra Junco y también está aquí presente. Entonces, un aplauso, por favor. Alejandra, pues bueno, aquí tienes un grupo de 25 lectores, 24 lectores. Creo que yo ya hablé demasiado. Me gustaría nada más establecer una pregunta y con eso nos arrancamos para que puedan ustedes tener diálogo y platicar un poquito más sobre la experiencia lectora. ¿En qué te inspiraste? Creo que es obvio, pero ¿en qué te inspiraste para hacer todos estos relatos y desde hace cuánto tiempo vienes escribiéndolos? Porque no es algo que se haga de un día para otro. Bueno, yo primero les tengo que dar las gracias, perdón, por estar en su casa. Me encantó el campus, no lo conocía, es precioso. Como que me dieron ganas de venir a estudiar otra vez aquí. También me encantaría estar en tu clase. Me encantó lo que dijiste. Muchas gracias por la presentación preciosa, ilustrada de manera magistral con esas fotos y un análisis muy rico. Lo de los 7 pecados capitales no lo había yo pensado, me gustó. ¿En qué me inspiro? Son cuentos escritos con las tripas. Con las tripas. Es metáfora. Con el corazón. Vamos, con el corazón y con la cabeza. Hay muchas emociones que no son todas mías, pero con las que puedo empatizar, con las que he podido empatizar. Hay cuentos que han salido de anécdotas mías, de gente muy cercana, y también de mucha observación de temas que me preocupan. Está todo ahí, está todo eso ahí, ¿no? También muchos años de reflexión personal, de búsqueda personal. No porque me sienta yo por encima de estas cosas, sino por el horror de la situación, por el horror de darme cuenta que yo participo de todo esto, y duele más cuando uno lo ve. Y verlo es la condición para moverte de ahí. Finalmente, el ejercicio de escribir es de observar, ¿no? Aquí en la materia, en la escritura creativa en particular, hemos tratado de observar ciertas cosas, como por ejemplo cómo hablan los mexicanos, ¿no? Como nosotros somos mexicanos, cómo hablamos aquí en el centro y tal, y escribirlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos gusta y tal? Algo que le comentaba a Alejandra que hicieron ustedes fue un ejercicio con sus relatos. Voy a estar saltando en muchas cosas, obviamente, ¿no? Como en todas las clases. Y nada más quiero estipular aquí qué hicimos con los relatos de Alejandra, la clase pasada, en 50 minutos. Los dividí en equipos y lo que hicieron fue una narrativa transmedia, es decir, expandieron tus relatos, hicieron algo más con esos relatos. Un ejemplo que me gustaría, si nos haces el favor de leerlo, Claro. Un ejemplo es Chico Zapote. Veamos, ¿qué hizo el equipo de Chico Zapote? Levanta su mano, ¿quién es el equipo de Chico Zapote? Ok, ustedes tres. Entonces los vemos a... Sí. Brandon solía acompañar a su padre al autoservicio de pequeño. Cuando era temporada se pasaban unos momentos de tentones. El Chico Zapote era un enigma. Café deslavado, rasposo y aburrido, su fuera escondía un dentro de tonos que iban calentando hacia los naranjas con una textura suave, granulosa, un sabor dulcísimo. Llegaban tan pocos y se maduraban tan rápido que había que escogerlos muy bien. Podían sentirse maduros en la mano y estar verdes o pasados. Ahora, con tan solo ver Chico Zapotes, siente en sus manos sendas bolsas blandengues, acuosas y frías. Su padre, un físico-culturista para quien el mundo entero era un espejo en el que únicamente cabía su imagen, quiso, a mediados de sus 40, inyectarse esteroides por tercera, juraba última vez, esteroides de última generación, y había llevado a Brandon con el entrenador para que le ayudara con las distintas marcas candidatas. Al cumplir los 45,
bíceps, tríceps, cuádriceps y abdomen, por afán de tener un famoso y bien marcado lavadero, habían sido retonificados, abultados, mejorados o engrandecidos. Al principio, Brandon se divertía. A su padre le recetaban suplementos alimenticios para adolescentes y salía sintiéndose un poco más hombre, un poco más fortachón. Brandon veía las inyecciones, los entrenamientos y siempre dio su opinión en cuanto al tamaño de los músculos ya deformes de su padre. Solo que esteroide tras esteroide, proteína tras proteína, el parecido con su padre fue disminuyendo. Asumió de manera inconsciente que si los otros no te aprueban, te ningunean, y decidió, también inconscientemente, que antes de humillarse buscando aprobación, sería un ninguneador. Se ha convertido en entrenador personal. Había tenido con su padre entrenamiento de sobra. Sus clientes son variados y Brandon resuelve todas sus necesidades. Diseña una nueva rutina, compra el equipo, los guía en los gimnasios, centros deportivos o los canaliza a GNC. Se encarga incluso del orden de su agenda y estrena las rutinas con ellos. Lo curioso es que unos van, otros vienen, pero su cartera de clientes siempre tiene el mismo número, 7, todos más escuálidos que él. Sigue comprando chicos zapotes, demasiados para un hombre que vive solo. Escoge los que están a punto de madurar, los pone en el pasillo de la entrada, en una fuente de plata, observa cómo se ponen a punto y despacito y resignado los mira pulirse. No puede, no sabe por qué, ir más allá de su piel. Chicos, Está maravilloso. son ustedes los que cambiaron. Lo que intentamos, y bueno, el TEC de Monterrey no tiene fama de ser una escuela de humanidades, seamos francos, de hecho aquí no hay nadie que esté estudiando letras o esté estudiando historia o esté estudiando filosofía, no lo somos, pero sí tenemos un grupo de, y me voy a incluir, y perdón por ser narcisista, pero un grupo de humanistas que nos interesa hacerlo, ¿no? La profesora Mónica Martínez, Judith, un servidor, Fer, por supuesto que estamos interesados en hacer este tipo de eventos y en hablar y en expandir la literatura. O sea, algo que queremos hacer es que ellos se apropien de tus textos. Tú como escritora, ¿qué sientes cuando los lectores se apropiaron de tu texto? Me encanta, es un gran halago. Lo que yo quiero, a mí estas son historias y temas que me mueven, entonces verlo apropiado así, traducido así, adaptado, tropicalizado, me encanta, es un gran halago, y halago quiere decir que el lector lo entendió, que lo puede traducir, ¿no? Exactamente, una transducción por ahí medio rara. ¿Les parece así? Vamos con ustedes. Preguntas, comentarios para Alejandra. Diálogo. Maite. Yo tengo una y es un poco extraña tal vez, pero me gustaría saber si el arte del exterminador es el consumismo. Mira, es una buena pregunta. El arte del exterminador, estoy retomando el título de la película de Buñuel porque es una película que a mí me fascina. Lo podemos ver así, ¿no? En realidad el ángel exterminador está en todos los cuentos y por eso la ilustración del libro es este ángel, ¿no? Que está sosteniendo entre las manos un corazón que está sangrando, lo está pelando, por eso está sangrando. Ella sabe lo que tiene en las manos, pero no lo mira. Y lo que quiero decir en cada cuento, en el fondo, muchas cosas, quiero decir muchas cosas, pero lo que los une con esta imagen es que tenemos que mirar, tenemos que detenernos y mirar el corazón, el tuyo, el del otro. Es la única manera, ¿no? El consumismo es un gran ángel exterminador. Las adicciones hoy en día son un gran ángel exterminador. Les quiero comentar algo que recordé ahora hablando con Ricardo a propósito de la foto para el Instagram, para la página. Yo trato de hacer meditación todos los días y últimamente he estado escuchando unos podcasts de especialistas en adicciones, por ejemplo. Uno de ellos, un profesor, me parece que de MIT y también de estudiantes de secundaria, está investigando la adicción a las tabletas, ¿no? A todas las pantallas. Y había entrevistado a 2,000 personas y les había hecho una pregunta muy sencilla, que él vio cómo se convirtió en muy complicada. Tenían que tomar una de dos opciones
una de dos opciones desagradables: o ver cómo se caía su celular al piso y romperse, o romperse un hueso pequeño de una mano. Con la respuesta de las personas mayores de 30 años fue inmediata, sin pensarlo, que se rompa mi celular. El 46% de los menores de esa edad batallaban con la pregunta, y muchos preguntaron: ¿y si me rompo el hueso de una mano, puedo seguir usando el celular? Entonces, sí, puede ser el consumismo, puede ser esta lucha desesperada por verte de una manera en la que no naciste. Yo soy una gran adicta a los realities, y en particular a estos realities donde salen cirujanos plásticos que arreglan o componen o mejoran personas. Y recuerdo una chava relativamente joven que se presentó delante de estos dos cirujanos plásticos. Le dijeron: ¿qué es lo que tú quieres? Y ella dijo: quiero parecerme lo menos posible a mi madre. ¿No? Ese es otro ángel exterminador, ¿no? Pero finalmente, en el ángel exterminador no hay nada físico que detenga la salida. Ese impedimento está en uno, y es tenernos a mirar lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy interesante la apariencia, ¿no? El tema de la apariencia. Quienes tengan Snapchat lo saben perfectamente. ¿Ven quiénes tienen Snapchat? ¿En serio? ¿Tan poquito? ¿Ya no es de su edad? Es para ya no es. Bueno, hace 3 meses todavía estaba. Pero ahí tienes la facultad de cambiar completamente. Y ahí no solo dejas de parecerte a tu mamá, sino que te conviertes en una sirena, te conviertes en un monstruo, te conviertes en lo que quieras. Con simple y sencillamente apretar un botón. O sea, creo que la apariencia sí es algo fundamental para todos nosotros, pero sobre todo el cambio. O sea, esta metamorfosis falsa, esta metamorfosis virtual, que por supuesto la tenemos desde la selfie que tomamos, desde este ángulo, nunca de abajo, siempre de arriba, porque si es de abajo se te ve la cara más grande, siempre tiene que ser de arriba, hasta la posibilidad de cambiar estéticamente, ¿no? Que es una gran industria. Muy bien, ¿algún otro comentario? Adolfo. Yo tengo una pregunta. En probadores, bueno, el de hombres se me hizo, realmente fue un ambiente que no me ubiqué, no fue como, pues se parece como una plaza como tal. Y el de mujeres se me hizo como, bueno, el de hombres es como futurístico, y el de mujeres es, pues vaya, es como, yo me ubiqué en Plaza Satélite, por ejemplo, porque por el tipo de tiendas, cómo son los vendedores, dije, no, pues yo creo que esto es Plaza Satélite. Y el de hombres fue un ambiente que no me ubiqué. ¿Por qué el de hombres es futurístico y el de las mujeres es actual, digamos así? Bueno, vemos ese caso, yo lo he visto de mujeres que llevan mucha mercancía y sacan tarjetas y es similar, ¿no? Al final el esposo dice: oye, ¿por qué tanto, no? Y bueno, resulta que se pierden en las compras, ¿no? Y el de hombres es ¿por qué el cambio de ambientes? ¿Por qué no se mantuvo el mismo, digamos, como en la misma plaza? Quería un cuento futurista. El de la mujer está viviendo cosas que ya están aquí, ¿no? Que a nadie nos suenan nuevas. O sea, es una vida muy convencional, aparentemente resuelta, pero que está llena de vacíos, ¿no? Y de evasiones. Y en el hombre quería situarlo en un ambiente que no está muy lejos, realmente no está muy lejos, pero sí necesitaba que fuera en un futuro indefinido, ¿no? Todavía no tenemos la posibilidad de estas cirugías plásticas en serie, pero no están tan lejos. Hay cirugías de ojos en serie, vamos, yo lo veo ya como prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y quería experimentar con algo un poquito más futurista, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí. Sado. Hola. Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo es que estas experiencias se vuelven una parábola de cuentos infantiles?
refieres al de hábito? ¿Cuál? Las paráfrasis de cuentos infantiles. Perdón, no te escuché. Porque yo creo que yo estudié historia. Tengo una mirada personal como muy puesta, veo el presente, pero estoy también con una mirada muy puesta en el pasado. El otro día decía en una presentación con Ricardo, recordaba una frase de un autor que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, Chesterton, que tiene grandes libros, grandes cuentos, y él decía, es un crítico muy superficial quien falla en ver a un rebelde en el corazón de un conservador. El conservador no quiere conservar todo, el conservador mira y le parece que hay cosas que están bien y que quizá las estamos cambiando por cosas que no funcionan tan bien o que son dolorosas, ¿no? Ese es mi caso. Yo veo cosas en la sociedad de consumo, en esta sociedad de superficialidad y de vanidad que, repito, yo participo de ella. No me siento de ninguna manera por encima. Pero veo cosas que nos están alienando, que nos están separando, que nos están aislando, que están lastimando a la gente. Y me gustó mucho la idea de tomar estos cuentos infantiles y actualizarlos y pervertirlos, porque hay cosas que han cambiado a tal grado que ya esos cuentos no aplican. Son cuentos con los que yo crecí, pero yo tengo muchos años más que ustedes, podría ser madre de prácticamente todos los que están aquí, y no por recuperar clichés, no por recuperar cosas que ya no funcionan. Creo que esos cuentos también hablaban de ciertos valores, de cierta ilusión, de ciertas cosas que eran buenas, que eran positivas, ¿no? Y que estamos perdiendo. Y eso me preocupa y lo quiero poner de manifiesto en los cuentos, ¿no? Adelante, ¿quién? ¿Maite? Ok, adelante y luego vamos con Hugo. O Hugo y luego Maite. Hugo. Yo tengo dos preguntas. La primera es, como a qué edad empezó a escribir y por qué le llamó la atención escribir, aparte de que, pues, obviamente para que la gente la lea, ¿no? Y la otra es si usted cree que hay una solución para esta sociedad del consumo, si cree que algún día se puede acabar o no. Uy, no me gustó nada que me hablaras de usted. Hugo. Es muy educado. Es muy educado. Sí, muy educado. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que he escrito siempre, ¿no? Desde que me acuerdo, en la secundaria, en la prepa, cada tarea de involucrar a escribir me encantaba y siempre he sido muy opinadora, ¿no? Entonces tengo esta necesidad de lo que me duele o me molesta o me incomoda o me cuestiona, ponerlo por escrito. Y es una necesidad que viene tanto del estómago, cuando veo, por ejemplo, una injusticia, algo que me parece que no corresponde, como de la mente, ¿no? Pero yo creo que siempre, en la carrera de historia, lo que más me gustaba eran las tareas de ensayos, donde yo tenía chance de explayarme yo, de dar una opinión yo. Y luego en taller llevo escribiendo muchos años, con muchos diplomados en creación literaria, y me preguntabas por qué escribir, para que otros te lean. Yo creo que es la vocación de cualquiera que tiene ganas de crear lo que sea. La vocación no se cierra, no se cumple hasta que no lo compartes, hasta que no lo comunicas. Y es algo duro, es algo difícil, porque finalmente es como ventanear completamente. Aquí está lo que soy, lo que pienso, lo que siento, mucho de lo que he vivido, o gente muy cercana. Puede gustar, puede no gustar, finalmente te estás exhibiendo, pero lo que sí es que es muy auténtico, ¿no? Es muy auténtico. Sí, se puede terminar la sociedad de consumo. Mira, hay
documental fascinante que se llama La obsolescencia programada. Y habla de cómo hay, por ejemplo, en una estación de bomberos en Estados Unidos, no recuerdo en dónde, hay una bombilla, un foco, que enciende hace más de 100 años. Los focos originalmente los hicieron para que duraran. Y después, poco a poco, se empezaron a dar cuenta que si hacían las cosas para que duraran menos, teníamos que comprar y comprar y comprar más. El mundo hoy en día funciona así. Tenemos que, hay esta como obligación por seguir consumiendo o lastimamos la economía. Yo creo que tendríamos que hacer una reflexión mundial, ¿no? Y transcultural de ver qué podemos hacer para, no creo pararla, pero para mitigarla, para hacerla al menos dañina para el medio ambiente y desde luego para nosotros, ¿no? Lo veo muy complicado. Vamos, seguramente han oído esta frase, ¿no? Si seguimos por donde vamos, vamos a llegar a donde nos dirigimos. Y probablemente vaya más por el lado de opciones individuales, ¿no? Me niego a cambiar mi teléfono por un nuevo modelo solamente porque es un nuevo modelo, ¿no? O a deshacerme de algo que todavía funciona. Es una pregunta que es para los presidentes, para las empresas, para las universidades, para la sociedad en su conjunto. Incluso, perdón, nada más acotando, yo creo que nosotros nos hemos vuelto también sujetos, objetos de consumo, y de ahí también que muchos personajes en esta simulación que nos comentaba José Manuel caen en esa dinámica, tengo que ser para otros, tengo que producirme para otros, y finalmente encontramos en un modo de vida este consumo. Sí, porque esta ansia de sentir, tengo que estar siempre fit, ¿no? Bien, joven, que es una presión, creo yo, exacerbada en el caso de las mujeres, pero que ya lo están sintiendo los hombres. Estamos cayendo en la tentación también de cambiarnos nosotros por modelos más jóvenes o más funcionales, de cambiar a las personas, de cambiar a los amigos, de cambiar a las parejas, el final del cuento del varón que está en esta distopía, él entra convencido de que quiere una mujer que es 20 años más joven que él, y sin embargo cuando se sabe o se siente o tiene la opción de rejuvenecerse y le toca el meñique una chica mucho más joven, tiene una gran tentación. Es decir, la tentación la tenemos todos, ¿no? Estas inclinaciones las tenemos todos. Pero después de cierta edad, creo yo. Yo Porque sé. obviamente, digo, ¿qué Sí. más jóvenes quisieran ser ustedes? ¿No? No. 14 años. No. Sería horrible. Sí, no, Sería es- horrible. Sí, desde luego son muy jóvenes, ¿no? Sí. Pero cuando tienes 50 años... Acuérdense de eso. Dentro de 10 años, acuérdense de lo que estamos diciendo ahorita. ¿Cuántos años tienen? ¿18? ¿Quiénes tienen 18? 19, levanten su mano, 19, 20, 21, 22, más de 22. Unos críos. Unos críos, son unos críos. Y está padre, está muy padre. Sí. Maite, tenías una pregunta. No, tengo un comentario. Adelante. Creo que cuando empecé a leer el libro, en ningún punto me esperé, ni fue mi expectativa, encontrarme con cuentos con tanto trasfondo y con tanto impacto. No sé si es por mi contexto, porque soy mujer que está en cierto lugar en el que muchas historias, para ser más específica, son cosas que vivimos y que vemos. Y me gusta eso, o sea, me gusta la forma tan inteligente en la que se desarrollan los cuentos para que nos toquen como humanos. O sea, porque ya el concepto de consumismo, de capitalismo, de todo lo que hay detrás, es meramente eso, es no mirarnos como seres humanos, que era lo que usted estaba comentando. Lo cual creo que es bastante interesante. O sea, ¿por qué en algún punto yo voy a pensar que mi cara no es bonita? ¿Por qué en algún punto no voy a estar contenta con mi cuerpo? ¿Por qué voy a hacer ciertas cosas? ¿Por qué voy a empezar a crucificar a los demás? O sea, eran cosas que en cada cuento podíamos ver.
no sé si les pasó a los demás, yo espero que sí, pero para mí eso fue muy grato. O sea, poder tener como esa empatía a través de los cuentos, porque me tocaba directamente como alguien, y eso me gustó muchísimo, creo que compartirlo. Muchas gracias. Y que ese es el valor de la escritura. Ahora que ustedes han escrito relatos y que para el segundo periodo tienen que escribir un relato sobre un personaje muy peculiar, se dan cuenta que ustedes quieren decir cosas y se ponen en el lugar de Alejandra, se ponen en el lugar del escritor, de la escritora, y al final yo creo que todos quisieran, cada uno de ustedes quisiera tener una lectora como Maite, que te dijera, sabes que a mí me llegó lo que tú escribiste, que ha sucedido, por supuesto, cuando nos comentamos mutuamente. El ejercicio que tienen que hacer para este segundo periodo es hablar sobre un escritor cuya muerte es exactamente la misma. No sé si ya investigaron sobre quién es el escritor, pero tienen 24 diferentes escritores que, bueno, se suicidaron. Entonces, esa es la consigna que tienen que escribir. En fin, comentarios. ¿Qué más? Sí, por favor, y luego vamos contigo. Bueno, ya hablamos de que todos los cuentos giran en torno al discurso del consumismo, y yo identifiqué que los recursos son como una unidad esencial de este discurso. Es decir, las personas necesitan de recursos para tener placer, para comprar ropa, tener accesorios. ¿Cómo podría alguien sin recursos igual pertenecer a este discurso del consumismo? Mira, te diría que sí es un tema que está muy presente en algunos cuentos, pero también hay mucho sobre relaciones familiares, sobre la fuerza tan grande, el peso tan grande que tienen los padres sobre los hijos, que a veces valoramos poco. Yo he conocido gente adulta, 30, 40, que siguen atorados con el papá o con la mamá, hombres y mujeres, que incluso el padre muere o la madre muere y siguen con estos resentimientos de mi papá nunca me reconoció, es que mi mamá nunca me quiso, es que eso está muy presente en el libro. Otro tema que creo que está ahí es una búsqueda de lo femenino. Es una búsqueda de lo femenino. Muchos de los cuentos son sobre personajes femeninos, aunque no todos. La obsolescencia, cómo tratamos a los adultos mayores. Y además está el tema del consumismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿alguien que no tiene recursos? Igual puede... Fíjate que en un mundo en el que es tan importante, yo creo que alguien que no tiene recursos, yo le veo dos posibilidades. O está mucho más libre, si lo puede ver como una opción de liberación, o sufre mucho más. Pero hay una cosa terrible en el mundo del consumismo, que no importa cuántos recursos tienes, siempre habrá más cosas que comprar, más cosas nuevas, algo que no tienes. Ese es el problema, que no es un tema de cuántos recursos tengo, sino de cuántos satisfactores hay allá afuera. Y siempre va a haber infinidad, siempre va a haber algo que tienen de al lado que tú quieres, que ya se acabaron, que fue serie, porque ahora estamos, ¿no? Es que es edición limitada, es que es solo de temporada, es que solo nos mandaron a México, es que, ¿sabes? Todas estas artimañas de marketing para hacerte desear lo que no necesitas, independientemente de tengas o no tengas, ¿no? Entonces yo lo veo más por este vacío nuestro, más que en relación a lo que puedas tener o no puedas tener, porque hay cosas de todos los precios, hay cosas para muchísimos mercados. Yo creo que es una decisión de uno. Voy a sufrir, quiero de veras sufrir, necesito esto. Una cosa es lo necesario y todo el mundo debería poder tener acceso a lo necesario, pero aquí estamos hablando de que lo superfluo y completamente innecesario nos causa una infelicidad que me parece que es sufrimiento de lujo, porque no es verdadero sufrimiento, ¿no? Sobre todo si son cosas que no son necesarias. No sé si te respondí. Muchas gracias. Otra vez. Disculpe, quería saber cómo nace la idea de hacer este libro. Digamos, usted dijo
ya un tema, o sea, ya había visualizado el libro totalmente, o simplemente fue como escribió, ya tenía un tema de inspiración con las experiencias que comentó al principio, y poco a poco fue surgiendo y al final lo compiló, o ya más o menos tenía ya visualizado las historias y en sí la trama como de cada cuento. Fíjate que el último cuento y el que da título al libro, La última oveja del ángel exterminador, curiosamente fue el primero que escribí. Y partió de mi gusto por estos reality shows, de mi reflexión sobre el tema de la compra compulsiva, sobre el tema femenino, y lo detonó un detalle, que en esos años acababa de salir al mercado un labial que efectivamente te prometía inflarte los labios, ¿no? Hacerte los labios más grandes. Y ese detalle detonó el cuento y la imagen de la película de Luis Buñuel. No podemos salir, ¿por qué no podemos salir? Porque no estamos atentos, no estamos mirando, ¿no? Buñuel es muy determinista. Yo no soy tan determinista, yo sí creo que podemos salir, pero tenemos que mirar, y mirar es muy doloroso. Y te sigo contestando a tu pregunta. Tuve la idea también de hacer estas paráfrasis de cuentos infantiles. Por ejemplo, el primer cuento de la colección, que es esta chiquita que conoce al súper galán en una fiesta. Bueno, eso partió de una anécdota real, de algo que me comentó un amigo terapeuta, sobre una chiquita de 14 años que quedó perdida de amor por un chavo que conoció en una fiesta, ¿no? Y nunca más volvió a ver, y ella no entendía por qué el chavo no la llamaba. Se conocieron en la fiesta, la niña quedó contagiada de una enfermedad venérea y el chavo nunca más la buscó, con 14 años. De ahí salió ese cuento. Yo en mi cabeza dije, ya no aplica la Cenicienta, ¿no? Ya no aplica la Cenicienta. Aquí es la chava la que está desesperada por saber dónde quedó el chavo, encima de que queda con una enfermedad, ¿sabes? Ese tipo de anécdotas fueron las que fueron dando semilla a los cuentos. Aquí hay un trabajo de 12 o 13 años. Tenía más cuentos que no quedaron en la colección. La colección la armé pensando en lo que podía, en los que a mí me dejaban satisfecha y los que podían crear un cuerpo, ¿no? Un conjunto. Y luego te cuento rápido, la foto de la portada es una foto que yo busqué en Adobe Stock. Yo quería una foto, es otro problema, ¿no? Porque había otras ideas y otras propuestas. Yo quería una foto que pudiera servir para ilustrar todos los cuentos, que fuera atractiva para público joven, gente de su edad y más grande, que fuera comercial, hablando del vender, porque si no vendemos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y que fuera provocativa. Entonces, hay un trabajo de 12 años y no, vamos, las cosas se van dando, ¿no? Se van armando, se van dando, es un proceso. Y terminó en algo que nos gusta mucho. Y finalmente di con Ricardo, y Ricardo le gustó, y dijo, sí, te publicamos. Gracias. Pues, bueno, eso último, nada más una pregunta. ¿Qué tan difícil es publicar un libro? También igual la pregunta puede ser para Ricardo. Mira, es difícil. Yo creo que lo tienes que si te gusta tu material y lo escribiste con las tripas, tienes que trabajarlo muchísimo, porque está muy trabajado, todos los cuentos, muy tallereados, revisados y vueltos a revisar, Pero, por ejemplo, ya a la hora de buscar un editorial, pues di con un par de editoriales que realmente no publicaban cuento. Entonces ahí pues hubo negativas. Yo creo que tienes que buscar y tienes que dar con la casa que te pueda publicar, ¿no? Pero no darte por vencido al primer no. J.K. Rowling le dijeron 17 veces que no antes de publicar Harry Potter, ¿no? Y lo consiguió. Entonces yo no toqué la puerta 17 veces,
Digo, Ricardo, pero es difícil, sí, sin duda es difícil, pero no es imposible. Del lado de la edición, yo creo que nada más te puedo comentar que, como dice Ali, hay que tocar muchas puertas, pero antes de tocar esa puerta, investiguen un poco sobre la casa editorial. Porque si llegas con un libro de cuentos a un lugar que publica poesía, por ejemplo, te van a decir que no. No hagas perder el tiempo al editor, no pierdas tu tiempo. Por lo menos revisen eso. Y en niveles un poco más sutiles, un buen catálogo, porque digo, hay de todo en el mercado editorial, un buen catálogo de libros está establecido a partir de ciertos parámetros, que si conoces algunos de los títulos te puedes dar cuenta de qué es lo que están buscando. ¿Quién literatura más innovadora? ¿Quién literatura un poco más conservadora? Hay ciertos temas que les interesan o no les interesan. Entonces, como en todo, como con los vinos, hay que leer mucho, hay que probar mucho de diferentes cosas y con eso te puedes ir dando una idea de más o menos para dónde puedes estar encontrando el camino. Y siempre, si tienes la posibilidad de acercarte con un editor que quizá te pueda orientar de manera más clara, búscalo. Porque creo que sí la lógica de la edición del lado distinto al del escritor cambia, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver cosas que tienen que ver desde la formación de ese catálogo que te cuento hasta las salidas y las vías de difusión, lo que tiene que ver con lo comercial, que queramos o no, que estamos metidos en esto. Entonces hay que buscar esos canales. Lo que tiene que ver con el consumo no todo es negativo. De alguna forma también nos ha creado un mundo en el cual tenemos multiplicidad de opciones y un buen editor tiene que saber por qué caminos acercarte, porque en esas vías vas a encontrar a los lectores que les interesa leer. Los mercados de estudio también son útiles, entonces de alguna forma si puedes revisar eso, también chido. Ok, una última pregunta, que ya estamos por concluir. Dos últimas y ya con ustedes vamos con Su escritura en sí es como muy corta. Hay cuentos que son muy pequeños, a pesar de su extensión, pues dicen mucho, ¿no? ¿Qué consejos nos daría usted al momento de escribir para no divagar tanto y poder realmente, como, no sé, enfocarnos bien en la idea que queremos plasmar o de lo que queremos hablar para que se lleve a cabo como ese cierre de intriga y de hacerlo interesante y al mismo tiempo como dejarlo abierto al lector? Mira, lo que pasa es que a mí o sea, es difícil dar un consejo ahí. Mis cuentos cortos es lo mío. Los largos del final me gustan, pero no me gustan tanto. Mi forma de escribir, espontánea, lo que yo tiendo, lo que siento que es mi vocación, es el cuento corto. Es como muy espontáneo en mí, es como muy orgánico. Yo lo que te diría es que, y los cuentos cortos tienen que ser una idea, tiene que ser un bofetón, una inyección, es una idea. Entonces, tener clara esa idea, pero también ser muy orgánico, perdón que vuelva a repetir, es estar muy atenta, muy observadora y dejarte sentir. Algo que te moleste, algo que te llame la atención, algo que te duela. Yo lo que hago, lo que te puedo decir que hago, es siempre llevo un cuadernito, a mí me gusta mucho el papel y la pluma, y si veo algo en la calle, que a lo mejor puedo tomar una foto o no, lo anoto. Un pedacito de una conversación, algo en un programa, lo anoto. Y me quedo con eso, y lo estoy digiriendo, pero algo que me haya afectado, ¿sabes? Algo que me haya dolido, que me haya indignado, lo anoto. Y estoy con ello, pensándolo, digiriéndolo. Y de pronto las historias te llegan, ¿no? Eso es lo que yo hago, es lo que te puedo recomendar. Y sí, creo que es mucho más efectivo lo que decimos cuando ahorramos palabras, ¿no? Sí. Okay. Y la última pregunta con Cap para concluir. Algo que me gustó mucho y me llamó la atención fue el lenguaje que adoptó cada personaje en cada relato, por lo que le pregunto si considera que el lenguaje determina lo que piensa una persona. Ese lenguaje, no, porque no soy determinista en ninguna situación, pero es importante, las palabras son importantes.
es importante el vocabulario, es muy importante la lectura. Alguna vez leí que mientras menos leemos, más daño nos hace lo que leemos, ¿no? Entonces, más lectura, más vocabulario, más palabras, te da un potencial de expresión que es exponencial, digamos, ¿no? Pero que nos determine, no. En cada uno de nosotros hay un sujeto que decide, ¿no? Y que decimos que es libre también. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias a Alejandra, Ricardo, Judy, por esta plática, a ustedes también por haber sido cómplices de esta lectura, por haber reestructurado otros cuentos. Le voy a pasar 2 más de los cuentos que elegí de los equipos: Reversa y Diario de una ilusión, para que se los lleven y veas qué hicieron tus lectores. Después te debe llegar a nosotros, nada más que se corrija la ortografía. Y muchísimas gracias por atreverse a tomar una materia que sé que la tienen que llevar a fuerza, pero al final de cuentas ya se están dando chance de explorar muchas otras cosas más. A nombre del TEC de Monterrey entrego un diploma de reconocimiento a Alejandra por su participación y les agradezco mucho y espero verles el próximo lunes. Muchas gracias. Firma del libro, porque ya sé que les gustan las firmas. Viene la parte de la celebridad. Sí,